Hace 15 días hablé del tema vive de acuerdo al nombre que el cielo te dio. ¿Lo recuerdan? Y citamos el Evangelio de Lucas, como el ángel vino con María, le anuncia que habrá de tener un hijo y dice: y llamará su nombre Jesús, porque será el Salvador del mundo. Entonces Jesús vivió con la ayuda de sus padres, en la comunión del Espíritu Santo, de acuerdo al nombre que el cielo le dio. Luego hablamos también y tratamos de Juan el Bautista, cómo se apareció el ángel, le dice también: vas a tener un hijo. Le dice a su papá, le dice a su mamá. Zacarías queda mudo por la impresión y los tratos de Dios ahí. Pero una vez que nace Juan, este pequeñito, Juan el Bautista, y le van a presentar delante del Señor en el templo, llegó y la gente le dice: ya llegó el pequeño Zacarías. Y recordarán lo que dijo la mamá. Dijo: no se llama como ustedes proponen o les duele que se va a llamar, se llamará Juan. Y la gente no respetó, sino que todavía le dijeron: pero es que no hay ningún Juan en el linaje de ustedes. Y luego Zacarías tomó una tablilla y escribió: se llamará Juan. Los padres se pusieron de acuerdo para que su hijo se llamara Juan por un capricho, porque les gustó el nombre. No, porque el cielo dictó que se llamara Juan. Y luego la palabra profética sobre Juan vendría a ser la voz, el precursor para que viniera Jesús, y él preparó un pueblo bien dispuesto al Señor, y se cumplió toda esa palabra profética. Y hablamos de que si no cuidamos nuestro corazón, la gente nos va a sentenciar con un nombre. La gente nos va a decir cómo nos tenemos que llamar, y tenemos que tener mucho cuidado con ello, ¿sí? La gente está dispuesta. Mira, la gente que no tiene destino es feliz sentenciando a otros que tampoco lo tengan. La gente infeliz llena su odio y su resentimiento y se alegra que otro les lleve el tren también. Si tú no eres feliz, si yo no soy feliz, pues tú tampoco lo vas a hacer. Así es que aunque tengas un nombre, te vas a llamar y te ponen el nombre. Yo quiero que vayamos a Jueces capítulo 11 y quiero que meditemos en esta mañana sobre el poder del Evangelio, la potencia que tiene el Evangelio de establecernos en nuestra nueva identidad. Porque tengo que recordarle: Cristo Jesús murió en la cruz para reconciliarnos con el Padre. Estábamos muertos usted y yo en nuestros delitos y pecados, y éramos hijos de ira, dice en el libro de Efesios, lo mismo que los demás, porque no había nada bueno en nosotros, ni lo hay. Lo que es rescatable ahora es que Cristo está en nosotros y es la esperanza de gloria. Pero al último nos reconcilió Jesús en ese sacrificio sustitutivo. Murió en nuestro lugar, murió por nosotros y nos abrió un camino al Padre para no estar bajo ira, sino estar reconciliados con Dios. Eso es el poder del Evangelio. Ahora, el Evangelio no solamente nos da salvación y vida eterna. El Evangelio aquí en nuestro peregrinar en la tierra nos da propósito. El Evangelio nos da vida eterna, pero aquí nos muda el nombre, nos cambia el nombre, nos regala, nos empuja al propósito. Y eso tenemos que entenderlo también. El Evangelio nos da propósito. Y a Satanás no le gusta que la gente sea salva, que no tengan vida eterna. Pero aquellos que ya tenemos vida eterna,
Lo siguiente es que descubrimos destino y propósito en Cristo. Y no le gusta a Satanás que tú descubras el nombre que el Señor te ha puesto, la sentencia de propósito gloriosa que el Evangelio te ha dado. Entonces el Evangelio no solamente salva, nos da visión, nos hace nuevas criaturas, nos da una nueva naturaleza. Por eso cuando venimos a Cristo hemos nacido de nuevo. ¿Y por qué el Evangelio nos hace nacer de nuevo? Si valiera la pena la vida que llevábamos antes, ¿para qué Dios nos da un nuevo nombre y una nueva vida? Nos hace nacer de nuevo, no incorpora algunas cosas de nuestra identidad anterior con algo nuevo y dice: esto está rescatable, esto está 2-3, esto sí me lo quedo. No hay nada, somos pecadores, somos corruptos, incapaces de producir por nosotros mismos algo que agrade a Dios, porque somos pecadores y estábamos sentenciados a la ira de Dios. Pero para esto desapareció Cristo y nos justificó, nos salvó, nos dio vida eterna. Bendito sea su nombre. Pero no todo debe quedar ahí. Hay mucha gente, uno de los problemas principales en el cuerpo de Cristo, yo me atrevo a decir en todo el mundo, es que la gente admite que ha sido salva, pero no entienden que también dentro de la salvación hay nueva identidad. Entonces esto implica propósito nuevo, destino nuevo, manera de pensar, una visión fresca y una percepción correcta de quién eres por causa de que estás en Cristo. Eso es lo más importante, ¿sí? ¿Y qué estamos esperando? Que alguien nos haga el paro sin renovar nuestra mente. ¿Qué hace la gente que busca? Yo sé que muchos de ustedes se les nota todavía las marcas en la cara, consultaban brujos. Pero ¿cuál es la esencia de buscar un brujo, un hechicero o la limpia y todo eso? Quiero una vida bendecida, pero no quiero renovar mi mente, me da flojera. No quiero adaptarme a los principios de la palabra, siento que no la voy a hacer. Mejor pago para que alguien me haga el paro. Y lo único que obtenemos es, nos limpian los bolsillos y abrimos las puertas a maldiciones, porque no estamos dependiendo ni renovándonos conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué terminamos siendo? Gente fracasada completamente. Y la voluntad de Dios no es que quedemos nosotros fracasados. Si el Evangelio no nos diera la esperanza viva y nueva que da, pues ¿para qué estamos siguiendo a Jesús? Por eso mucha gente se queda trabada en entender parte del Evangelio. Cristo me perdonó, voy a ir al cielo. Entonces, ¿cuáles eran? Hay mucha gente que se queda trabada. No disfrutan adoración, alabanza, no disfrutan las letras de canto que dan identidad, no disfrutan las letras que nos dan propósito. Solamente cantamos lo que éramos, de donde nos sacó el Señor, y estamos agradecidos, y hasta ahí quedamos. Una llaga podrida, así naquito, ¿no? Era mi vida. Y tú ves muchos hermanos, tú llegas y solamente tienen pura música, que la letra habla de lo que eran, de lo que hoy son, pero no logran conectarse con la gloria del Evangelio y con el glorioso nombre de Jesús, para exaltarlo, para depender de Él, para servirle, para caminar en el propósito. Solamente se quedan ahí. ¿Por qué tuvieron en su momento tanto éxito esos? Pues vengo aquí, hermano, les voy a cantar una canción bien bonita que habla de lo que éramos, pero que Cristo nos ha salvado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Sígamela pues. Y toca la pista y empiezan, y puros cantos de yo era esto, yo era un borracho, yo era un lujurioso, yo era un desgraciado, yo era un ladrón, y cuentan todo el historial, cosas que mismo Pablo dice: esas cosas ni aún se hablen entre nosotros. Y ya hasta el último, pero Cristo me salvó. Y ahí se quedan y ay sí, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y la renovación de tu mente?
y la esperanza viva y afianzarte por la palabra en la esperanza viva que tienes en Cristo y descubrir la potencia del evangelio que está en ti para servir a otros. O sea, nos falta un chorro y hay que trabajarle en el tema. Ahora, Jueces 11, versículo 1. Vamos a meditar sobre un personaje muy peculiar en la Biblia. Dice, Jefté Galaadita era esforzado y valiente. Wow. Mira cómo comienza describiendo quién era Jefté. Era un hombre esforzado y valeroso, valiente. ¿Qué le dijo Dios a Josué cuando se quedó al frente del pueblo de Israel como profeta, como pastor? Lo primero que le pide es, conéctate con la palabra. Y 2, esfuérzate y sé valiente. Y aquí ya estamos viendo que Jefté ya era esforzado y valiente. Pero miren el dato que nos da biográfico. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. ¿Quién era la mamá de Jefté? Una prostituta, una Pirus Lady. Era una ramera. Y en ninguna cultura una ramera tendrá buena reputación. Y ni la ramera tendrá reputación, y todo lo que pueda salir de esa ramera tampoco lo tendrá. La mala reputación de esta mujer sentenciaría a Jefté. Solamente es hijo de la ramera. Y así pasa. Muchas veces nos pesa el apellido, que no debe ser. Tú eres el hijo sí, este señor, el que siempre hacía tranzas. Sí, tú eres hijo del señor de la señora esa de la escuela, la argüendera, la que siempre hace argüendes en la escuela. Tú eres hijo del y del. Y si no nos cuidamos, nos vamos a quedar atados a la identidad que a veces nos quiere imputar la gente por nuestros padres. Y sucede lo contrario también. Hay padres que tienen un gran nombre y una gran reputación, y a los niños los cargan diciendo tienes que ser como ese hombre que logró, o esa mujer que logró grandes cosas y dio gran testimonio. Y pobres niños y pobres chavales tienen una carga bien fuerte. Yo siempre desde niño les he dicho a mis hijos: ustedes son hijos de Norma y Alejandro Escobedo, papás. Nunca dejen, yo les he dicho, que les digan: es que tú eres el hijo del pastor y tienes que. No. Y cuando yo me entero que alguien lo dice, yo voy y le digo: ¿qué le dijiste a mis hijos? ¿Por qué les pones una carga a mis hijos sobre mi nombre? Ellos tienen su propia identidad. No me ayudes, compadre. Entonces, a mí me purga que a mis hijos les digan los pastorcitos. Mis hijos no son los pastorcitos ni la pastorcita. Mi hija se llama Hannah y es ella. Y va a hacer lo que el cielo dice que va a hacer. Y si en el plan del cielo está que no sea una pastora o una esposa de un pastor, no pasa nada. ¿Sí me explico? Pero a veces queremos nosotros, así es la gente. Y si no nos cuidamos, nos lleva el tren. Pero la mujer de Galaad, dice el 2, le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer, porque eres hijo de ramera, porque eres ilegítimo. Entonces imagínate todo el cuadro y toda la crisis en el corazón de Jefté. Hijo de una
ramera. Y la Biblia no registra que ya cuando nació Jefté se portó bien y dejó de serlo. Es muy probable que Jefté fue creciendo y iba caminando por ahí, por la calle. Yo recuerdo, les voy a contar una historia muy familiar. Cuando mi mamá enviudó, 6 hijos, tenía que trabajar durísimo. Y yo recuerdo, les he contado en otra ocasión esto, ella se levantaba a las 5 de la mañana, le daban ropa a consignación y se iba a los ranchos a vender. Un día antes nos dejaba hecha la comida. Muy sufrida la vida de una viuda, de una mujer sola. Entonces yo recuerdo que en la mañana yo descubrí de niño, yo tenía 11 años, le gritaban con la palabra más fea a la que nos podemos referir en México a una prostituta. Cuando ella salía, ella pensaba que yo me quedaba dormido. Yo siempre me quedaba llorando cuando se iba mi mamá. Y yo me asomaba por la ventana y las vecinas le gritaban: prostituta, prostituta, te vas temprano. ¿Sí? Dice: Dios te ve irte, ¿quién te verá venir? Eres una ramera, le decían más feo. Y yo fui con mis hermanos y le dije: ¿qué es una prostituta? Y mis hermanos: ¿dónde aprendiste eso? Y yo me asusté y decía: no, es que en la mañana cuando sale mi mamá, doña fulana y doña perengana le gritan eso. No, mis hermanos lloraban con una indignación. Y fíjate lo que hicieron mis 2 hermanos mayores: aquí no hay futuro para nosotros. Y teniendo uno 18 años y el otro 17, trabajaron duro y nos mudamos a vivir a otra ciudad donde nos dieron seguridad en una buena iglesia. Bien inteligentes mis hermanos, y eran unos chavales, porque ¿qué iba a seguir? Y ellos protegieron la reputación y el nombre de mi madre. Obviamente no lo era, mi mamá, una mujer, los que la conocieron, llena del Espíritu Santo, pero tenía que trabajar, 6 hijos que sostener, viuda. Entonces Jefté llevaba una marca de que a lo mejor los hombres crueles, cuando él iba a comprar una paleta a la paletería, a lo mejor ya que no había nadie, le decía: tú eres hijo de la prostituta, ¿verdad? Y te imaginas el niño lo que hacía. ¿Y qué es eso? Ah, ¿no sabes qué es una prostituta? Pues tu mamá es una mujer que se acuesta con todos los hombres y yo anoche me acosté con ella. Ahí me la saludas. Jefté creció en ese ambiente. Él fue marcado con eso. Eso ya era muy duro. Pero en medio de todo eso, la gracia de Dios operaba en él porque era esforzado y valeroso. Pero llegó un momento donde no pudo soportar la presión y la carga. Y los hijos de Galaad, su padre, los hijos legales, los hijos bajo el matrimonio, los hijos legítimos, se dan cuenta. A lo que yo entiendo aquí, Jefté era el primogénito. Es lo que yo logro entender ahí, a como veo las cosas. Porque dice que aquellos crecieron y le dijeron a Jefté: tú no vas a tomar herencia, no tienes parte, no vas a heredar. Largo de aquí. Y noten muy bien, si tú permites en tu vida, si tú no te afianzas bien en la identidad de quién eres en Cristo, Satanás te va a quitar la herencia que te pertenece. No heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Le sentenciaron por quién era, por su identidad. Y el versículo 3 dice algo interesante: huyó. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Se hizo un delincuente. Jefté era un delincuente. Se juntó con hombres ociosos y él no era ocioso. Claro que era ocioso. Se juntó con delincuentes, era el cabecilla
de los secuestradores de esa época. Era el jefe de un cártel. Era el peor hombre y el más temido. Era un ladrón, era un sinvergüenza. Todo lo que usted piense mal, páselo en contexto a esta época. Eso era Jefté. Lo increíble es que cuando tú vas, ya regresaremos a Jueces 11, no lo pierdas. Cuando vamos a Hebreos 11:32, mira lo que dice la Biblia. El contexto de Hebreos 11 es que el Señor está hablando de los héroes de fe, de los hombres que lograron tocar el corazón de Dios, de los hombres que glorificaron a Dios, que exaltaron su nombre. Y dice el autor de Hebreos: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando ¿de quién? Wow, de Gedeón, de Barak, de Sansón. ¿Y a quién incluye ahí? De Jefté. ¿Y a quién pone al lado? Bueno, yo entiendo de David y de un Gedeón y de los otros, pero de un Gedeón, de Barak, de Sansón, de un David, pero Jefté era un sinvergüenza, un ladrón, un bandolero. Pero Dios lo pone como ejemplo de fe. Dios lo pone en la lista de los grandes de la fe. ¿Por qué? Y para allá vamos. Aconteció, dice el 11:4 de Jueces, andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer ¿a quién? A Jefté de la tierra de Tob. Y le dijeron: Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? Note muy bien cómo estaba. Ese versículo nos muestra por qué era un delincuente. Él recibió un rechazo bien fuerte de sus hermanos y una sentencia bien fuerte de sus hermanos. Prácticamente lo expulsaron, lo desecharon, le dijeron: no tienes parte con nosotros, no hay destino para ti, largo de aquí. Y cuando tú y yo perdemos sentido de identidad y dejamos de percibir la realidad de lo que nos pertenece en Cristo, de la herencia que tenemos en Cristo, nos vamos a desordenar en nuestras vidas. Cuando tú ves un muchacho que roba, es porque ha perdido su identidad, es porque alguien le desterró, es porque alguien le dijo: no sirves para nada. Estaba resentido porque ahora que quieren echar mano de él, y no le fueron a buscar porque era muy inteligente, le fueron a buscar porque era agresivo, era un sinvergüenza y un asesino. O sea, la Biblia no lo dice, pero yo quiero que usted entienda: era un asesino Jefté. Mataba gente cuando los asaltaba. Dirigía banda de ociosos que en aquella época, cuando tú estudias el contexto histórico, las bandas mataban. ¿Se acuerdan cuando Jesús, aunque son muchos años después, cuando Jesús habla del buen samaritano, dice que iba en el camino y salieron unos ladrones y le golpearon y le dejaron casi muerto? Ese tipo de bandas las encabezaba Jefté. Era un sinvergüenza. Y ahora les contestan: ¿no me echasteis vosotros de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? O sea, estaba resentido. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees con los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregue delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea contigo entre nosotros
Y si no hiciéramos como tú dices. ¿Me ayudas, por favor? Aarón o Mike. 11. Entonces Jefté, noten bien, vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló, lean conmigo esta última parte. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Otra vez. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Si tú sigues leyendo la historia de Jefté, tú vas a encontrar que él hace un pacto con Dios. Dice: si me da la victoria de regreso, quien salga primero, después de la victoria, lo voy a ofrecer en sacrificio. ¿Se acuerdan que salió su hija y la tuvo que ofrecer en sacrificio? Porque Jefté andaba metido en un ambiente no de la ley de Dios, y se había metido un montón de rollos. Es lo equivalente ahorita que tú llegues aquí y de repente sientas: ay, yo vi a Cristo en su túnica blanca ahorita y la nueva era y todo eso, pero ya estás comenzando a caminar con Cristo, pero mezclas cosas. Está como yo amo mucho a la gente que tiene buenas intenciones y que son padrinos, pero tú no tienes el evangelio. Y aquí hay un montón de la iglesia y se ofenden cuando yo digo eso. Tú no estás caminando en el evangelio. El evangelio transforma, cambia, da nueva dirección, y eso nomás es un mantenimiento ahí. No rebajes el evangelio a eventos. El evangelio tiene el poder, potencia para transformar, para cambiar. Y eso no más limita a que ya no tomes. No, tienes que nacer de nuevo. Tienes que renovar tu mente. Tienes que recuperar tu familia. Tienes que traer el reino de Dios a tus generaciones. Eso es mucho más que... Ahora, ¿por qué es puesto entre los héroes de fe? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué será el sinvergüenza que era? Es puesto. Para mí, después de todo esto, voy a estar leyendo y releyendo y releyendo. Yo llegué a pensar, y me parece que hasta lo llegué a decir, y me parece que me equivoqué. Creo que me equivoqué, sin duda. Porque se puede, dice, hay que tener mucha fe para al último cumplir una promesa, y me di cuenta que no fue por eso llamado un hombre de fe. ¿Sabes por qué fue llamado hombre de fe? Porque cuando lo habían sentenciado a ser un desterrado sin herencia, un sinvergüenza y todo eso, cuando se le presentó una oportunidad y alguien le dio una buena nueva, se conectó ahí y no lo dejó pasar. Y se presentó delante de Dios y oró esto delante de Dios. Ya lo leímos en el versículo 11. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Él habló: Señor, me echaron. Él manifestó su dolor delante del Señor. Él dijo: crecí siendo hijo de una prostituta que me decían un montón de cosas, y llegó un momento en que me sanaba un poquito el pensar que mi padre Galaad, como era un hombre rico, pues por lo menos iba a tener un buen destino con lana y todo eso. Y llegan los hermanos y lo destierran y le dicen: tú no vas a heredar. Y cuando se va enojado y se convierte en el delincuente que es, de repente vienen los ancianos y le ofrecen ser el caudillo y un juez y un libertador de Israel. Y él se sobrepone a los resentimientos y a las tonterías que tiene en su corazón, y habla todas las palabras delante del Señor.
Y vamos viendo la historia en el capítulo 11 y 12 cómo se desarrollan, y termina dando una gran victoria. Y el capítulo 12 versículo 7 dice: y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté galadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galad. Regresó al lugar donde lo habían desterrado. La fe te hace regresar al lugar que el Señor te dio. Por eso fue llamado un hombre de fe, porque a pesar de que otros le dijeron no heredarás, cuando se le presentó una ventana, una puertecita, un destello de luz, de oportunidad, de gracia, él, en vez de quedarse amargado, él dice: voy a meterme aquí. Y eso le fue contado por fe. Y así es en nuestras vidas. Eso es el poder del evangelio. ¿Qué importa lo que hicimos? Cuando nos venimos a arrepentir y les decimos: Señor, perdona mis pecados, perdona mi maldad. Yo he sido como un Jefté. Yo me he hecho un montón de tonterías, de pecados, de tranzas. Mi cuerpo no lo he usado bien. He sido un fornicario, he sido un tranza, he sido un ladrón, he sido un chismoso, una chismosa. Lo que hayamos hecho, he odiado, me he resentido. Y todo eso es el cuadro de Jefté. Pero cuando se le presenta una oportunidad, la toma por fe y entra a su propósito. Es a través de la fe que somos reinsertados en el propósito de Dios. A mí me encanta escuchar muchas cosas del evangelio, testimonios de transformación. Yo mismo con mis hermanos soy un caso. Todos somos un caso, pero Pablo decía: de Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo así me siento. Yo tenía todo mi destino, todo el escenario de mi vida era para que yo fuera hoy un sinvergüenza, sin salvación, ajeno a la vida de Dios y viviendo bajo la condenación. Pero un día, a los 11 años, en un culto de un miércoles, en una pequeñita iglesia bautista, y en ese culto no había de más de 25 personas, mi mamá me dijo: nos vemos en el culto cuando salgas de la escuela. Yo iba en la tarde en la primaria y corrí ahí, escuché al evangelista. Tocó Dios tan fuerte mi corazón que yo dije: yo soy pecador, yo me arrepiento. Y ese hombre en esa noche dijo: hay más que la salvación, hay una vida nueva. Yo lo creí cuando tenía 11 años. Y cuando hizo el llamado, yo corrí adelante, y el evangelista decía: ¿habrá alguien que quiera recibir a Cristo? Y yo me ponía así como siento: ¿y yo qué? ¿Habrá alguien? Y ya que no pasó nadie, dijo: pues aunque sea este niño. Y ya oraron por mí, y te aseguro que en la evaluación con el pastor en la noche dijeron: pues no tuvimos mucho éxito en la campaña evangelística. Pero yo digo que sí, Jesús llegó a mi corazón. Yo digo que sí. Y ahí las cosas cambiaron. Cuando tú abrazas el evangelio. Por eso Jefté es tomado como un hombre de fe, un hombre que su vida estaba desgraciada, un hombre que era un sinvergüenza, un hombre que todos estaban seguros. Mira, tanto que lo vinieron a contratar por lo gandalla, lo perverso y lo matón que era. Pero de repente él dijo: es mi oportunidad. Todo eso que comienza diciendo un hombre esforzado y valiente, dice: esta es mi oportunidad. Y él, en un acto sobrenatural de gracia, se presenta delante de Dios y dice: Señor, me están pidiendo esto, hazme el paro, ayúdame. Y ahí es donde fue tomado como un hombre de fe. Le cambió la historia, terminó siendo uno de los grandes jueces de Israel. Terminó siendo sepultado y reconocido en la tierra, que un día le dijeron: largo de aquí, no sirves para nada.
Y eso es lo que hizo el pecado. Nos dice: no sirves para nada. Nos desterró, nos destituyó de la presencia de Dios. Pero un día llegó Cristo y alguien nos dijo: sí hay perdón, sí hay salvación. Y si tú lo recibes hoy, entonces nuestra vida, entramos, a pesar de que éramos unos sinvergüenzas, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que había en nosotros, dijimos: yo te agarro, Jesús, yo creo en ti. Y algo sucedió en nosotros. Fuimos perdonados y estamos caminando en un nuevo destino, en una nueva naturaleza, en una nueva visión, en un nuevo propósito, en todo lo que da el Evangelio, nueva vida. Hay poder en el Evangelio. Por eso el Evangelio es lo único que puede cambiar una sociedad. Por eso el Evangelio es lo único que tiene el poder para cambiar un ambiente, una familia, tu familia y tus generaciones. Si no llega el Evangelio, estás perdido. Si no abrazas el Evangelio, estás perdido y sentenciado a terminar tu vida bajo tus delitos, pecados, e ir al infierno. Pero gracias sean dadas a Dios por Cristo, que cambia todo. El Evangelio tiene el poder de Dios. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, dice el apóstol Pablo. Y el Evangelio nos da esperanza de transformación de vida. Por eso Jefté fue contado como un hombre de fe. Él dejó de mirar: pero ¿cómo me buscan a mí? ¿Cómo voy a tener el honor de ser un juez de Israel si soy un delincuente? ¿Cómo voy a tener la oportunidad si hay sangre en mis manos? He matado gente. ¿Cómo voy a regresar a Galaad, a Israel, si mis hermanos son unos desgraciados que les traigo unas ganas y cuando los vea los voy a terminar matando? Y todo ese rollo, llegó un momento que dijo: aquí está mi oportunidad, y entró a la gracia. Eso es lo que hace Cristo. Nos ofrece vida eterna, y si estamos en Él, nuestra vida es renovada, nuestro destino es cambiado. Jefté, por eso fue tenido como un héroe de fe. ¿Qué es lo que nos hace entrar en el destino y en el propósito por el cual fuimos creados? Fe. Poco de fe decir: yo lo creo y ya. Cuando vamos al libro de ahí adelante de Jueces, luego sigue Ruth. Quiero terminar haciendo un comentario del libro de Ruth. Los primeros 5 versículos de Ruth. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Vivían en Belén, la casa del pan. Belén quiere decir casa de pan, casa donde hay comida. Y hubo una crisis, y en vez de aguantar, en vez de depender, sale huyendo. ¡Pum! Hay mucha gente que hace eso en la vida. Nomás se le pone un poco apretado todo y vámonos de aquí, vámonos de aquí. Y tiene una maldición de vagabundos en vez de enfrentar y esperar en el Señor. ¿Qué sucede? Cuando va a Moab, yo no veo ahí que Dios los envió a Moab. Ellos se fueron a Moab. Se muere el esposo y a los 10 años se le mueren los 2 hijos. Y Noemí se queda, obviamente viuda, con sus 2 nueras viudas, y escucha que el Señor está visitando Belén otra vez. Escucha que del lugar donde a ella pertenece le conviene regresar porque está la bendición de Dios ahí. Versículo 19. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena. ¿Me fui llena? Si estabas llena, ¿para qué te vas? A lo mejor se está refiriendo: me fui con mi esposo, con mis hijos.
Yo me fui bien, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Eso suena bien, pero te voy a decir una cosa. Noemí entró al juego de ser una víctima de su vida. ¿Por qué me pasa a mí? Se llamaba Noemí. ¿Sabes qué quiere decir Noemí? ¿Alguien se llama Noemí aquí? Supongo que sí. ¿Qué significa tu nombre? Gracia de Dios, dulzura también significa. La gracia de Dios que me da dulzura. O sea, las que se llaman dulce realmente se llaman Noemís. Dulzura. Noemí quiere decir la dulzura. Y cuando regresa, que le fue como en feria, dicen: pobre Noemí, no me llames Noemí, llámame amargura, llámame Mara. Eso quiere decir, porque soy víctima, porque Dios me ha dado duro, el Todopoderoso me ha afligido. Y comienza a jugar a ser víctima. Y quien juega a ser víctima se cambia el nombre y se pone un nombre que el cielo no le dio. Y cuando empezamos a jugar ese juego, ay, es que no me aman. Entonces te llamas el desamado. Es que nadie me pela, entonces soy el perro pulgoso porque nadie me quiere abrazar. Y nos empezamos a fumar un montón de cosas. Y te voy a decir una cosa: jugamos a ser víctimas. Y Satanás dice: muy bien, buen alumno, buena alumna. Este ya cayó en el juego de creer que todo lo malo que le pasa en la vida es Dios que lo está juzgando. Y comenzamos a hacernos las víctimas. Y escucha muy bien: quien se hace víctima de sí mismo termina siendo responsables a otros por lo que les está pasando, por lo que está pasando. Y no podemos jugar ese juego. No juegues a ser una víctima. Yo no veo que se apareció un ángel y que les dijo a Noemí, a su esposo y a sus hijos, que le dijo: levántate, y aquí está el hambre, mucha hambre, viene una gran hambre, y vete a vivir a Moab. Yo no encuentro eso. Pero sí encuentro en el libro de Reyes una viuda que iba a venir una hambruna, y llega el profeta Eliseo y dice: vete de aquí y habita 7 años afuera porque viene una gran hambre. Y se movió esa mujer por fe. Elías también. Pero aquí yo veo que las circunstancias le llevaron a una derrota, y luego adoptó el nombre de la derrota. Y no podemos vivir en la vida así. No, es que yo desde que chambeaba ahí y que me salí, desde que chambeaba ahí ya me salí y ya no puedo encontrar un buen trabajo. O sea que eres la víctima de los que un día te dieron trabajo. ¿Sí me estoy explicando? No podemos vivir siendo las víctimas de nuestro cónyuge. Es que tú no me amas suficiente, es que tú no me cuidas, es que tú no me dices es que tú no me afirmas. Pues hazlo tú. Iba a decir menso, mensa, pero no. ¿Por qué Noemí nunca asumió que le pasó eso? Porque ella se fue al lugar donde no le correspondía. Qué bueno que regresó, pero no se vale que haya regresado haciéndose la víctima. El Espíritu Santo quiere que entendamos la potencia del Evangelio cuando hay un destello de fe en nuestro corazón.